Un crimen que queremos abordar junto a nuestros invitados, porque aquí se abren una serie de nuevos desafíos. Lamentablemente esta no es una realidad inusual, ya la hemos visto en otras oportunidades. Deriva, claro, con el elemento adicional de la gravedad de la muerte de un uniformado, pero episodios de violencia tenemos cada vez que se dice se va a conmemorar o se va a recordar una fecha que en sí mismo ya es dolorosa, pero que termina sumándole otro acto doloroso que se supone no debería ser nunca la idea. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que deja planteado algo como esto? Antonio Frey, subsecretario de Prevención del Delito, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Cristóbal, voy antes con Cristóbal Lira, que me salto aquí la pauta siempre. Sí. Carlos Livasic, doctor en Sociología de la Universidad de San Sebastián. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Cristóbal Lira, ex subsecretario de Prevención del Delito, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Parto con usted, subsecretario primero, porque incluso hemos escuchado hablar de la posibilidad de decretar incluso estado de sitio en fechas que sean conflictivas, pero primero tratemos de mirarlo, si es posible, de una forma un poco más global, porque si bien podríamos decir que es excepcional la muerte de un carabinero, es decir, que no siempre deriva con la muerte de un carabinero, ya basta uno para que uno considere que es precisamente lo que uno no esperaría que ocurra nunca cuando ya se quiere recordar un episodio, particularmente un episodio que habla precisamente de muerte. ¿Qué es lo que se está haciendo mal desde el punto de vista de la sociedad? Ya vamos a entrar desde el punto de vista de la autoridad, pero desde el punto de vista de la sociedad. No solo de la que sale con un fusil, digamos, o con un armamento de alto calibre, sino que en el entorno también, donde pareciera que esto casi, no sé si es parte del paisaje ya. Bueno, estamos acostumbrados hace bastantes años, ya décadas, lamentablemente, a este tipo de episodios violentos, en una fecha que es dolorosa, como usted bien dice, pero que es en honor de los derechos humanos. Entonces, da bastante impotencia ver estos hechos que no tienen nada que ver con esa conmemoración, no tiene que ver con tampoco la gente que murió en la dictadura, no tiene que ver con ningún tipo de acto que permita entender racionalmente lo que ocurre. Entonces se mezcla con este tema de las personas que están en el fondo dedicadas al tema del delito, que son bandas, que tienen vinculación entre ellos, que también ejercen poder en su territorio, que tienen armas, y se hace un enredo con todo este tema que es muy complejo de resolver. La última vez que se murió un carabinero, si no me equivoco, fue en septiembre, el 11 de septiembre de 2012, ya tuvimos una muerte ahí, ahora tenemos otra. Es un lamentable día para Chile, un lamentable y triste día para Chile, creo yo, y tenemos que enfrentarlo de manera decisiva, de manera fuerte, de manera robusta. Déjame preguntar lo mismo a Cristóbal Lira también, ¿cómo habría que entenderlo? Insisto, desde el comportamiento social, ya voy a ir luego con Carlos, pero para después ver qué es lo que puede y qué ha dejado de hacer la autoridad también para enfrentar esto. Desde el punto de vista social, ¿cómo se entiende un comportamiento así? Sí, es importante aquí destacar las señales que se dan, porque estos delincuentes, ¿no es cierto?, que se aprovechan este día y poco menos que pueden hacer lo que quieran, digamos. La verdad es que uno, como autoridad, tiene que dar ciertas señales. Y esas señales yo creo que no se han dado. A lo mejor no se han dado no solamente ahora, sino que durante muchos años. Yo le recuerdo que nosotros, y vamos a hablar de eso después, pero pusimos en el Congreso muchos proyectos de ley para que en este sentido darle más fuerza, más capacidad de acción a Carabineros, castigar, ¿no es cierto?, el maltrato, es decir, dar señales muy claras de que aquí hay que cumplir, ¿no es cierto?, hay que respetar a la autoridad, hay que realmente respetar a todos los ciudadanos. Y desgraciadamente, le digo, todas las señales que dio el Congreso respecto de este tipo de leyes fueron totalmente contrarias. Es decir, a ver, por ejemplo, no, y esto a mí me gustaría denunciarlo claramente. Aquí, durante los proyectos de ley que presentamos, más de 20 proyectos de ley que presentamos durante el gobierno del presidente Piñera, la concertación de su época, el Partido Comunista de su época, hoy día agrupados en nueva mayoría, nos hizo un verdadero veto de todos, la mayoría de estos proyectos de ley. ¿Proyecto de ley que hacía Cristóbal a referencia a qué? Que sería bueno porque sí, la sensación que puede quedar instalada en la opinión pública es que la responsabilidad política de la muerte de un carabinero es producto de esto. Sí, es muy grave. Me di el trabajo de levantar proyecto por proyecto, diputado por diputado y senador por senador que votó en contra de los proyectos y votaron en masa. ¿Por qué? Porque la agenda antidelincuencia del presidente Piñera había que echarla abajo.
Y me preocupa enormemente, yo le recuerdo señales como que no vamos a aplicar la ley antiterrorismo, después la terminaron aplicando en la Araucanía cuando se vio realmente ya un grado de agitación enorme. No vamos a aplicar la ley antiterrorista acá. Son señales que le dan a la delincuencia. Y yo me refiero específicamente al control de identidad de Carabineros. Poder Carabineros parar a una persona, identificarla, no en todos los lugares, en los lugares donde realmente hay un riesgo. Como ahí. Déjeme preguntarle para entrar bien al área chica entonces. ¿Qué proyecto de ley que no se aprobó en el periodo de Sebastián Piñera podría eventualmente haberle salvado la vida a este carabinero? Bueno, de partida, el control de identidad preventivo. Porque si usted empieza a hacer control de identidad en la zona, antes de tiempo, antes de que venga la noche, puede detectar a la gente que anda con armas, puede detectar, ¿no es cierto?, a la gente que está buscada por la justicia, puede detectar, ¿no es cierto?, a delincuentes que están escondidos detrás de estos grupos. Déjeme preguntarle lo mismo. Ese es un proyecto. Ya, sí, está bien, pero quiero preguntarle lo mismo al actual subsecretario, si es que efectivamente un proyecto de estas características, por ejemplo, podría haber tenido alguna contribución a evitar que ocurriera lo que finalmente pasó. Sí, mire, el artículo 85 del Código Procesal Penal ha tenido un debate importante respecto a las atribuciones de Carabineros de Chile. Unos tienen la hipótesis de ampliar las hipótesis donde puede hacer control preventivo, como bien dice el ex subsecretario, y otros tienen a restringirlo. Es un debate que está hoy día, unos votan por una cosa, otros por la otra, pero lo que sí hay que dejar claro que en el caso específico de esta muerte, bueno, el Parlamento ya ha aprobado una ley muy potente respecto al control de armas y explosivos, que tiene una gran novedad para Chile. Significa, primero, que tenemos concurso penal real, que significa que estamos sumando pena. Cuando yo mato a una persona con un arma, se suma la pena de porte ilegal de arma más la pena de robo violento. Son 25 años sin derecho a beneficio. Pero eso es a posteriori a la muerte del uniformado. Pero es una señal. Claro, pero voy al principio, porque lo que dice aquí el subsecretario es que si se hubiese contado con esa ley, por ejemplo, eventualmente, esto nunca lo vamos a saber, pero eventualmente se podría haber avanzado en evitar, porque se habría tenido el control de identidad de las personas y por lo tanto haber detectado más tempranamente quienes tenían armamento, por ejemplo. ¿Comparte esa opinión? Puede ser que en algunos casos esa hipótesis se pueda ampliar, y eso es materia de discusión. ¿Por qué entonces siente usted que en la concertación o la nueva mayoría se rechazaron esos proyectos entonces? Mire, yo creo que es materia de debate de ambas coaliciones. No creo que estén todos en favor de una hipótesis y en favor de otra. Es un debate al interior del Parlamento de cuáles son las facultades en materia preventiva, y yo creo que en eso tenemos que avanzar. Yo voy a ir a los otros que quedan pendientes ahí, pero quiero hacer partícipe de la conversación también a Carlos, porque Carlos, yo preguntaba al comienzo, ¿cómo se explica uno el comportamiento social de algo como esto? Porque alguien que sale con un fusil, que prácticamente es el tipo de armamento que se utiliza aquí, o el equivalente, corríjame si me equivoco, subsecretario, digamos que no es lo mismo, me imagino yo, que el que sale a disparar perdigones, que sabe que va a generar heridas, pero el que dispara con un fusil y además a esa distancia asume que lo que va a provocar es muerte y no otra cosa. ¿Cómo se entiende que quien quiera conmemorar la muerte de alguien decida hacerlo de una manera como esta? ¿O es que en realidad, en estricto rigor, ni siquiera estaba en la conmemoración, es decir, no era ese su ritual, estoy pensando sociológicamente, sino que simplemente generar o contribuir al caos? A ver, hay varias cosas y, diciéndolo literalmente, yo me encuentro en medio de dos posiciones que... Todo estaba fríamente calculado, por eso lo sentamos ahí. Ahora entiendo por qué vengo al medio y tengo que hacer una explicación de un hecho en el cual inevitablemente voy a cruzar por ambas corrientes. Aquí hay un origen de la muerte de los hermanos Vergara Toledo que costó muchos años para que lo que todos sabíamos se pudiera reconocer que fue una muerte y no fue un accidente. Que fue un crimen. Claro, que fue una muerte ocasionada por un organismo del Estado en ese tiempo, que se supone que tenía una función social distinta, por lo cual, cuando tú ves el análisis y el cierre del caso de los hermanos Vergara Toledo, tiene la concepción del nombre un concepto reivindicativo, Día del Joven Combatiente, o sea, alguien que se rebela contra el sistema o contra el Estado, que no es mi aliado ni es quien me va a apoyar a través de una política pública, sino que aquel que tenga una opinión distinta lo va a agredir, y en este caso mira con las consecuencias. Y yo creo que eso es una primera situación que yo creo que en la sociedad chilena, y no solamente frente a este caso, hay una sensación que está establecida, en el cual la gente responde con daño, porque siente que frente
al origen del problema, siempre ha sido causando un daño. Y siempre ha sido causando un daño a terceros. O sea, mira la analogía que voy a hacer de cosas. Si tú a alguien le hablas hoy día desde la perspectiva del capital, siente que el capital le hace daño, por lo cual los poderosos pasan por una serie de beneficios que ellos no pasan cuando incurren en lo mismo. Frente a la violencia está instalada la misma sensación. Frente al Estado, con respecto a una serie de situaciones, ellos sienten que no hay una relación de reciprocidad. La falta mía con respecto a un hecho es distinta a la falta de un poderoso o de alguien que está de parte del poder. Y eso, en términos sociales, lo hablábamos con el subsecretario acá antes, no con esta lógica, cambiarlo, porque él tiene experiencia de lugares donde fue esto de la reinserción del aparato social en torno al lugar donde vivo. Son súper difíciles, tardan 10 años como mínimo para que la gente cambie su relación con el entorno. Entonces, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Ustedes, y esto lo digo respetuosamente, cuando enfocan la noticia, porque es un hecho importante esto que muera un carabinero, o sea, nosotros nos podemos decir, mira qué bueno, ¿para qué van para allá? Si mira cómo llegaron. O sea, ese hecho en sí, hoy día se entiende como una medida de equiparidad, no como un elemento de desorden. Y yo te diría que eso es lo complicado. Pero lo entienden quiénes, porque también la sociedad en sí. La sociedad en sí. Sí, pero no es un poco injusto, porque la sociedad, digamos, yo tiendo a pensar que la sociedad tiene montones de componentes diferentes. La sociedad soy yo, es usted, también son los camarógrafos, las personas que están viendo la casa. No es parte de una política pública, eso es lo que no alcancé a terminar de decir. Ya, ok, porque lo que podría quedar instalado aquí es que muchos en el entorno donde se produjo la muerte de este carabinero compartan lo que finalmente allí ocurrió, y es muy probable que no todos hayan querido llegar tan lejos. No, a ver, yo lo que te quiero decir es que cuando yo voy a decir, pero sí, si fuese así, lamentablemente, si fuese así, uno podría temer entonces lo peor, que siempre terminemos con carabineros muertos cada vez que hay un acto de este tipo. Siempre que él esté al medio de una situación que tenga que lidiar entre dos hechos que están en una posición antagónica, va a tener este desenlace. Y lo que estoy diciendo, perdona que lo plantee, es así. Le toca al sistema político, claro, le toca a la policía, le toca a todo el mundo. O sea, cada vez que a ti te toque intervenir sobre un tema que socialmente no está bien cerrado, fíjate, el que tiene que lidiar por el orden es el que va a salir más afectado. Ya, aquí hay un tremendo punto. Déjame volver entonces con Cristóbal Lira, que además quedó ahí con varios otros elementos también adicionales respecto de discusiones que siente usted, Cristóbal, no se desarrollaron de la mejor manera en el mundo político y que derivaron en contar con insuficientes herramientas en la práctica para poder abordar esto de forma más integral. ¿Qué otras herramientas podríamos tener hoy día que en el Parlamento quedaron truncadas? Bueno, sería muy interesante, como se había planteado este debate también, que hubiera estado un carabinero acá. Sí, de hecho, hicimos todos los esfuerzos por contar con ellos, pero lamentablemente por montones de razones, entre las cuales ellos están participando, hoy día han viajado, han acompañado a la familia. Por supuesto. Queríamos tener a alguien representante, además, respecto de cómo ellos lo enfrentan, no que hayan querido participar del acto, del programa. Comprensible, ¿no es Así cierto? lo entendimos nosotros también. Pero es voz populi dentro de las instituciones, ¿no es cierto?, policiales, que se requiere algunos elementos legales adicionales para poder realmente prevenir. No estoy diciendo de actuar solamente, porque el hecho, por ejemplo, de la otra ley de aumentar las penas al maltrato de carabineros o de policías de investigaciones, aumentar las penas ya es un elemento preventivo. Le estamos dando un mensaje muy claro, que golpear a una policía tiene pena grave. Por lo tanto, el respeto es muy necesario, ¿no es cierto? Y lo vemos en ejemplos de otros países, y aquí no estamos inventando la rueda. Estas mismas cosas, ¿no es cierto?, lo vimos en varios países aplicados. El control preventivo, el respeto a carabineros, ¿no es cierto?, aumentando las penas, el castigar penalmente, ¿no es cierto?, a quien actúa encapuchado. Ni un encapuchado puede estar haciendo algo bueno si tiene que esconder la cara. Por lo tanto, todas esas leyes que políticamente las demonizaron, digamos, las llamaron las leyes Hinspeter, ¿no es cierto? Y aquí no me vengan con que fue una discusión entre la Alianza y la Concertación y el Partido Comunista a la época. Aquí fue claramente un grupo, ¿no es cierto?, que está con nombre y apellido, quienes votaron esas leyes en masa para bloquear
estas nuevas atribuciones que se le estaban Por planteando. otra parte, Cristóbal, ¿no podría sonar un poco injusto también que, digamos, todos son generales después de la batalla, y que lo que usted nos está diciendo es que con esas leyes esto no estaría ocurriendo, cosas que simplemente no lo sabemos, y que esté responsabilizando al mundo político por algo que no se ha puesto en práctica, pero que no sabemos si puesto en práctica realmente habría dado el resultado que usted está planteando, porque, digamos, demos el beneficio de la duda. Estamos hablando de hipótesis. Claro, estamos hablando de hipótesis. El argumento que usted plantea es que simplemente lo rechazaron porque no quisieron aprobar una agenda específica a Piñera, pero ¿por qué no habríamos de pensar que también en nuestra clase política hubo quienes consideraron legítimamente también en el debate que las leyes no eran buenas? Posiblemente, pero lo que yo estoy hablando es de las señales que le hemos dado durante este tiempo a la delincuencia. Y eso, yo creo que las personas que nos están escuchando, aquí la dueña de casa, todo, que en general, y ahí no estoy de acuerdo, yo creo que hay un reproche generalizado a lo que ocurrió con el carabinero Galvez, ¿no es cierto?, anoche, porque mientras los carabineros están haciendo una labor increíble en el norte, ¿no es cierto?, hay gente que se da el gustito, ¿no es cierto?, delincuentes, ¿no es cierto?, que es lo que yo decía con el editorial del programa al principio. Claro, déjeme preguntarle entonces al subsecretario, subsecretario, por otra parte, como contrapartida, porque finalmente uno cuando ocupa un cargo público, finalmente, a pesar de que por más que se le disfrace de técnico, es un político. Y aquí, usted lo ve en este momento, pero toma decisiones que finalmente pasan, cruzan lo político. ¿Qué responsabilidad tiene el mundo político también de, pareciera, según la descripción que hace el ex subsecretario, no haberse tomado con toda la delicadeza del mundo un debate tan serio como este? Sí, mire, yo creo que es bien inoficioso echarle la culpa a los demás en esta materia. Yo creo que uno tiene que ser responsable de los proyectos de ley, las iniciativas que patrocina el Ejecutivo en este caso, a veces pasan, a veces no. Yo le puse el ejemplo de la ley de control de armas explosivas, una ley tremendamente punitiva, que cambia las reglas de aplicación de la pena en Chile, que castiga las balaceras, la entrega de armas a menores con casi 20 años de condena, que castiga fuertemente el porte de armas con 5 años de cárcel. O sea, estamos con una pena muy dura, con una ley muy dura que fue aprobada. Entonces tiene que ver también con los contextos políticos, con el momento político, con también cómo se redactan y plantean esos proyectos. Nosotros nos vamos a querellar ahora invocando el artículo 416 del Código de Justicia Militar, que es un artículo que fue modificado en el primer gobierno de 2005 de la presidenta Bachelet para los carabineros que son asesinados, donde uno partía en la pena de 10 años y ahora parte en la pena de 15 años hasta cadena perpetua. Ya. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, pero también estoy diciendo que estoy buscando la cualidad de los argumentos, porque Cristóbal plantea también... No es atribuirle un bando la rudeza de las leyes. El tema es mucho más cierto, simple. pero se puede llamar a confusión también, por Sí, ejemplo, sí. que se diga que la ley antiterrorista no sirve para resolver conflictos sociales y que en realidad, en estricto rigor, es una herramienta que más bien ha quedado obsoleta o está mal diseñada, y al mismo tiempo después la misma autoridad que la ha criticado termina invocándola, que es básicamente lo que dice Cristóbal. Sí, pero nosotros aquí estamos también haciendo un conjunto de leyes, por ejemplo, la ley antidelincuencia, que viene con un fuerte componente para los reincidentes, un fuerte componente para aquellos que cometen primeros delitos en delitos de mayor connotación social. O sea, hay una agenda muy fuerte, muy robusta en materia de castigo, en materia de pena, muy fuerte. ¿Tiene fechas de discusión cuándo? Esto ingresó al Parlamento en enero y ahora va a ser discutido. ¿Pero ingresó con algún carácter especial? Digo, porque hay leyes que ingresan y se quedan ahí mucho tiempo. Sí, no, pero la idea para nosotros es tratarlo... ¿Este año? Este año, obviamente. Perfecto. Déjeme preguntarle, Carlos, ¿cuánto puede impactar a la gente, el que tiene un comportamiento así de violento, además protegido aparentemente por su entorno social, en la oscuridad de la noche, en una población que más bien se siente somos dueños de nuestro territorio y aquí no entra nadie o prácticamente muy poco? Cuando le dicen, mire, ¿sabe que aumentamos la pena a quienes, endurecimos la pena a quienes portan armas, a quienes agreden o matan incluso a un policía? ¿Cuánto realmente le importa al que tiene el comportamiento violento? Digo, ¿es disuasivo realmente? ¿Poco? ¿Nada? A ver, yo voy a ser súper respetuoso acá de este alcance porque vuelvo a plantear la misma analogía que hice al principio de quedarte al medio de dos posiciones. Y yo creo que eso es lo que siente muchas veces la gente. Yo no soy el encargado de señalar si una u otra persona tiene la razón, pero yo vuelvo a algo que de una u otra manera dijo al final el subsecretario actual sobre... No hay que olvidar el contexto sobre el cual se dan las cosas. Y yo siento, y lo digo de manera súper respetuosa, que aquí no hay integración social a partir de las leyes. Y la gente siente que esto es una pelea de bandos, perdona que lo diga, estoy ocupando una metáfora, en la cual, desde una perspectiva o de otra,
se desentiende lo que es más importante, que es la política pública y el bien social. Yo sé que estas palabras, cuando uno las dice, te dicen, otra es, esto es como hablar de lugares comunes. O sea, mientras un proyecto de ley, que yo estoy de acuerdo con él, no se trata acá, como dice Cristóbal, le pido permiso para tutearlo, de, oye, de que hay que energizar esto, eso es lógico, pero también es súper importante el lenguaje con el que se dice. Y yo aquí voy a respetar, voy a invocar unas palabras del antiguo ministro del Interior, a la ley que él adujo, del ministro Hinspeter, cuando una vez murió un uniformado, una persona de la PDI dijo que esas vidas valían el doble. Yo puedo entender que alguien tiene una función de prevención del delito, pero no le puedes decir a alguien que una muerte de un uniformado, de alguien, vale el doble que el resto, porque le estás diciendo en el fondo que tiene ciudadanos de primer y de segundo lugar frente a un hecho lamentable. Entonces, a partir de ahí, yo creo, y también lo digo con mucho respeto hacia el subsecretario Frey, que una situación que en algún momento fue un elemento de repudio hacia lo que fue el gobierno militar, después también los gobiernos de la Concertación quedaron presos de esa relación entre la fuerza y los derechos humanos. Entonces, acá lo que yo digo modestamente es entender el entramado social. Aquellos que alguna vez nosotros perseguimos, en el fondo son nuestros amigos, diríamos, para entender esto. Pero hoy día, cuando tenemos que gobernar, esos a los cuales cobijamos, por una u otra razón, a partir del sistema, no nos supimos enfrentar. Y ahí es cuando yo quiero plantear esta de la invisibilización de lo que era el pacto social. Cuando tú recuperas la democracia, tienes que empezar a recuperar los espacios. Y de una u otra manera, nosotros en estos 25 años, desde el año 90 en adelante, no hemos tenido diálogo social con las comunidades que se vieron afectadas por una u otra razón. Y yo, lo más curioso es que yo escucho a Cristóbal y le encuentro razón, escucho al subsecretario y también le encuentro razón. Entonces, pero hay una situación súper importante, y con esto termino. Nos ha faltado en todos estos tiempos la bajada, como se dice, que es la relación entre la política pública o el diseño de la política pública y la necesidad de barrio. Es que, claro, el subsecretario en algún momento lo planteó, nosotros lo hemos conversado antes en programa, esto es clave, y esto lo han dicho, Vía Pública le ha dedicado un montón de programas a ese punto. Y puedo terminar con un alcance, y voy a hacer una analogía a esto. Mira, cuando tú haces una revisión de la política pública en educación, desde el año 1920 en adelante, me van a decir, educación, ¿para dónde quiere llevar esto? Desde el año 1920 nosotros hemos hecho un montón de reformas y nunca ha habido una evaluación de por qué se cambian las reformas. De hecho, ahora estamos a punto de cerrar otro proceso más, pero no hay ninguna evaluación previa que te diga, mira, hay que cambiar esto, por esto, por esto, por esto. Y si alguien tú le dices, hagamos reformas tributarias, todos te dicen, sí, ningún problema. Hagamos de educación, todo el mundo te decía que sí, pero nadie sabe por dónde abordarla. Entonces, ¿por qué hago este análisis? Porque cuando todos te dicen, hagamos una política social en serio, sí. Yo voy a hacer una pregunta desde una lógica... Ya, porque se me va el tiempo y tengo todavía los dos por hablar, por favor. Concluye. ¿Es el Estado o el sistema el que ha fallado en este caso? Que era la pregunta a la que yo quería apuntar, pero primero Cristóbal. Sí, yo creo que aquí, creo que las señales que está dando hoy día el gobierno, que vemos un cambio notorio, porque el anunciar que no quiere poner estado de sitio, pero que en el fondo está diciendo, aquí vamos a poner estado de sitio si siguen estos problemas. Es decir, el endurecimiento es una señal muy clara, ¿no es cierto?, a los delincuentes. Estoy de acuerdo, habrá que hacer muchas cosas de mediano y largo alcance, la educación, pero hay que actuar ahora. Aquí no se requiere solamente condenar los hechos y querellarse. Hay que darle señales claras al Poder Legislativo, ponerle urgencia a los proyectos y darle señales a la delincuencia que va a tener control de identidad, porque ¿de qué sirve la ley de armas? Que yo peleé tanto por esa ley de armas, ¿no es cierto? Afortunadamente hoy día es una realidad y mejorada incluso, porque algunas cosas se le agregaron, pero ¿de qué sirve la ley de armas si no vamos a poder pescar a una persona que la encontramos sospechosa y pedirle su carnet de identidad para saber quién es y poderla registrar incluso si es que es una persona conflictiva o que tiene alguna sospecha? Porque ¿De qué sirve? Sí, se me da el tiempo, lo mismo subsecretario, y aprovecho a preguntarle si este estado de sitio es una idea o es más bien una cosa que ya ha tomado cuerpo y que probablemente podría aplicarse en la siguiente fecha conflictiva. Y se nos vienen varias. Sí, claro. Mire, yo creo que estamos hablando de no invocarlo, justamente, o sea, parafraseando al subsecretario Alewi, estamos justamente tomando las medidas para poder trabajar en una situación intermedia en que podamos trabajar con fiscales
de exclusividad preferente en esta materia. Tenemos un mercado de armas que no es un mercado que nació por un gobierno, es un mercado que se viene desarrollando. Tenemos, le pongo cifras en la mesa, 3.600 procedimientos policiales con incautación de armas, 2.000 armas que se extravían por mal uso de los usuarios y 1.600 armas que se roban. O sea, hay un mercado informal que tenemos que atacar, que tenemos que ver de manera muy contundente cuál es su magnitud y tenemos que también dedicarle la investigación criminal que corresponde. Y yo, por último, para terminar, yo creo que en el espectro político, eso es lo que me ha tocado vivir a mí y yo respeto la posición de Cristóbal, yo creo que por algún motivo ya estamos mucho más consensuados, en el sentido de que no podemos tolerar este tipo de situación, no puede haber un día en que las personas se den la libertad de andar matando gente. Estamos conscientes que esto tiene que tener un límite, las conmemoraciones son valorables, tienen un efecto de memoria, pero no de esta manera. Veíamos gente vinculada a la izquierda que está condenando estos temas. Yo creo que hay mucho más transversalidad, me han tocado varios proyectos de ley que desde el Partido Comunista hasta la UDI están perfectamente de acuerdo y yo creo que es hora de que tengamos un acuerdo nacional y una posibilidad de dar un salto en esta materia de la sociedad a la cual queremos llegar. Probablemente en estos tres sí que en esto sí que los tres están completamente de acuerdo. Un temazo, que es un temazo sin duda, lo que teníamos que abordar, nos parecía que no había otro. Ya hemos estado muy pendientes y seguiremos estando lo que pasa en el norte y también en el sur. Esto es, sin embargo, algo que termina por remecernos en un momento en que ya el país lo está pasando muy mal. Le quiero agradecer a los tres el que hayan tenido además la honestidad de plantear sus puntos de vista en un debate que es muy sensible, que siempre golpea a todo el mundo, finalmente le termina por golpear un crimen y un crimen de esta naturaleza, además en ese contexto. Nos vamos a ir a la pausa comercial, sigue Vía Pública, esperemos.